corteza, el cerebelo, el seno encefálico, la médula espinal, el hipocampo, el tálamo, y miren que tenemos ubicado también al hipotálamo. ¿Qué función tiene el hipotálamo? Es que nosotros podamos hacer acciones para nuestra supervivencia. Una acción de la supervivencia que es alimentarnos, ¿o no? Definitivamente, ¿no? Y también tiene que ver con que tengamos que mantener nuestra temperatura corporal, y hay mecanismos que van a tratar de regular para mantener nuestra temperatura corporal. Y el hipotálamo también es el centro en el cual nosotros podamos tener unas acciones de autoprotección, mecanismos de defensa. La parte frontal es muy importante porque justamente hay muchos circuitos de los neurotransmisores que están relacionados, ¿sí?, fuertemente con la región frontal. Y es la zona que nos permite a nosotros también tener capacidad para poder razonar, para poder mantener nosotros una actitud centrada, para poder tener serenidad, coordinación, para no llegar a los otros cuadros de descontrol. La otra parte del sistema nervioso central, y que tiene que ver con los neurotransmisores, corresponde al sistema periférico, que se divide en dos: el autónomo y el somático. El somático básicamente está referido a lo que viene a ser la comunicación entre una célula nerviosa y una célula muscular. Eso implica contracción, ¿sí?, de nuestros músculos, ¿no? Es la inervación del músculo esquelético y los axones para poder realizar esa sinapsis neuromuscular. Y en el caso del autónomo, periférico autónomo, aquí es donde entra a tallar los neurotransmisores. ¿No? ¿Recuerden ustedes cuáles son los neurotransmisores o qué neurotransmisores conocen? ¿Cuál? La serotonina, que justamente dice que es la hormona de la felicidad. ¿Sí? Ahora veremos por qué. Otro. Dopamina. La dopamina, ¿no? Uno se siente feliz cuando, por ejemplo, ingerimos un plato de nuestro agrado, ¿sí?, o un postre, ¿no? Nos sentimos felices, satisfechos, porque la dopamina nos da eso. Actitudes placenteras. Pero que tiene su lado negativo, claro que sí, tiene que ver mucho con las drogas. Otro. ¿Cuál? La melatonina, que tiene que ver con la serotonina, claro que sí. ¿Otro? La adrenalina, que siempre lo tenemos en todo momento, ¿no? Porque hay situaciones en que nos hace tener la adrenalina. No solamente cuando hacemos ejercicios extremos, sino también, por ejemplo, cuando salimos a las 9 de la noche de clase. Nos vamos con mucho cuidado ahí, ¿no?, esperando si viene o no viene el bus, y peor si es que tenemos nuestra laptop o algo de cuantía, ¿no?, que tenemos que cuidarnos, estamos en alerta. De todas maneras, ahí están poniéndose a tallar adrenalina. Pero esa adrenalina tiene que ver con la noradrenalina, que es otro neurotransmisor, y esa noradrenalina tiene que ver con un aminoácido. Bien, otro neurotransmisor. El cortisol es la hormona del estrés. No se considera como un neurotransmisor. Otro. ¿Cuál? GABA.
que frenar a veces nuestras emociones. ¿Y el frenar qué significa? ¿Qué palabra sería? ¿Activación o inhibición? Inhibición. Y justamente hay un neurotransmisor principalmente de acción inhibitoria y corresponde al GABA, al ácido amino nucleico. Y cuando hay ciertas patologías, ciertos cuadros patológicos, vamos a ver que ese neurotransmisor se pone de manifiesto. Así como hay neurotransmisores inhibitorios, hay otros que son excitatorios. ¿Otro? ¿Me recuerdo más? La acetilcolina, ¿no? La acetilcolina. Y esa acetilcolina, para que se forme, se va a requerir de lo que decíamos en la clase de bioquímica, cuando hoy íbamos a hablar del inicio del ciclo de Krebs, que para el ciclo de Krebs se requería un insumo principal, que era la acetil coenzima A. Entonces, para disponer del neurotransmisor acetilcolina, miren que se va a necesitar esa molécula. Y la acetilcolina, como neurotransmisor, tiene diferentes funciones, que lo vamos a ver. Otro más. ¿Por qué se nos aconseja, ¿no? Decimos, practica algún deporte, ¿no? Haz algo que te guste para sentirte bien? Para matar, para bajar los niveles de cortisol. Las famosas endorfinas. Las endorfinas. Cuando ustedes tengan un campeonato, ya que viene ya nos aproximamos a festejar la semana de biología, todos estamos alegres, contentos, eufóricos, ¿sí? Porque hay diferentes actividades. Actividades como baile, canto, no juegos, deportes, y eso nos hace entonces, luego de eso nos sentimos cansados, pero nos sentimos contentos, ¿o no? Porque hay un neurotransmisor que se forma en esas situaciones, y eso es muy importante. Y esos neurotransmisores son las famosas endorfinas que nos ayudan a bajar el cortisol. Bien. Entonces esos neurotransmisores tienen que ver con el sistema periférico autónomo. Hablamos de que esto puede ser llamado simpático y el parasimpático, que tienen acción antagónica. El simpático, ¿qué va a hacer? Va a ser responsable de permitir que se puedan dar las acciones que lleven a bajar el estrés. O sea, se movilizan las reservas bajo estrés. Como por ejemplo, cuando estamos en estrés, no tenemos que dilatar nuestra pupila, ¿no? Uy, ¿qué pasa por ahí? Me pasó un animalito con colita larga, ¡ay, qué miedo!, ¿no? Qué miedo, bueno, para mí. Yo puedo cogerlo tranquilo, sí. Yo los plomos, ¿no? Entonces, se nos dilata la pupila. No, a veces nos quedamos, que no podemos hablar. Inhibición, la producción de saliva. Nuestros latidos, sin que cuenta. ¿Qué más? La digestión, stop, ¿no? Se va a volver mínima, ralentiza la digestión. Y obviamente, nuestros intestinos no van a estar con el peristaltismo óptimo. Y como veo, estamos en una situación, necesitamos reaccionar, y eso implica muchas acciones, muchos procesos que nos van a llevar a consumir energía, consumir ATP. Y por lo tanto, si aún falta ATP,
hecha a mano de los depósitos donde está almacenada la glucosa. Por eso que esa glucosa están almacenadas, pues tienen luego que ser visualizadas para que puedan ser metabolizadas, se conviertan en ¿qué? La glucosa. ¿En qué se convierte la glucosa? Piruvato va a mitocondria, donde se va a descarboxilar, se va a formar acetil CoA se une con oxalacetato, se forma citrato, ciclo de Krebs con enzimas reducidas, que luego van a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y de ahí van bajo la formación de ATP. ¿Qué más tenemos acá? Se estimula la producción de la adrenalina. Entonces, un neurotransmisor. Y todo este simpático está relacionado con la adrenalina, con la noradrenalina y también con la dopamina, ¿no? Con la dopamina. En cambio, el parasimpático va a hacer las estaciones opuestas. Si aquí el simpático dilata las pupilas, acá ¿qué pasará? Contracción de las pupilas. La frecuencia cardíaca, ahí se aumentaba, acá disminuye. Estimulación de la producción de bilis. ¿Para qué nos sirve la bilis? Digestión. Muy bien, para poder permitir la digestión de las grasas, ¿no? Entonces, y eso contribuye con la digestión. Que aquí veíamos en el simpático que va a disminuir, en cambio acá va a haber estimulación de la digestión. Y todos estos tienen que ver con qué neurotransmisores: acetilcolina, serotonina y también con el GABA. Claro que no es que todos van a actuar al mismo tiempo, sino que va a depender del estado emocional que tenemos y que va entonces a ponerse de manifiesto. Ahora, ¿cuántos tipos de células nerviosas conocen? 2, gliales y neuronas. 4, 5. ¿Cuántos? 6. ¿Cuáles son? Las neuronas eferentes, las interneuronas, las microglias, las astroglias y las neuronas. Son 3. Porque si bien han mencionado eferentes, esos son neuronas. Entonces tenemos nosotros 3. Siendo la principal justamente la neurona. Y sabemos que estas, como todas células, tienen sus características, ¿no? Características típicas de los componentes subcelulares, tiene su núcleo, sus organelas, su forma obviamente es diferente con respecto a otras, y va a tener, vamos a ver, unas estructuras, unas prolongaciones cortas que se llaman dendritas. Pero tiene una prolongación larga que se conoce como axón, y este axón va a terminar en pequeñas estructuras que se conocen como terminaciones nerviosas, y que esa es la región que va a encontrar en contacto con la otra célula. Bien, este axón es muy relevante en su estructura porque se encuentra rodeado de unas células que tienen el nombre de Schwann, pero que son células que son ricas en mielina. Y entre célula y célula de Schwann existe un pequeño espacio que se conoce como nódulo de Ranvier. Y en estas zonas se sabe que los impulsos nerviosos, ¿sí?, van a darse, ¿no?, y permitiendo que sea mucho más acelerado el impulso nervioso. La otra célula nerviosa viene a ser las neuroglias, o que también se conocen como células gliales. Y son de dos tipos, pero ¿qué hacen las células gliales?
se encargan de darle un soporte a la neurona, pero también van a apoyar metabólicamente a la neurona. Van a proveer de algunas sustancias para que la neurona pueda cumplir su función a nivel metabólico. Hay dos tipos de células gliales. Los oligodendrocitos, que son los que se van a encargar, dice, de recubrir los axones ricos, con células ricos en mielina, para permitir mayor velocidad del impulso nervioso o de la transmisión eléctrica. El segundo vienen a ser los astrocitos, que básicamente estos astrocitos son los que van a recibir sustancias que pueden modificarse y que luego van a ser cedidos a la neurona para que ésta tenga un mejor metabolismo. De ahí que se dice que este tipo de célula glial, los astrocitos, van a proveer de nutrientes a la neurona. Y el tercer tipo son las microglias, cuya función es de tipo fagocitario. Y si hablamos de fagocitosis, eso implica poder permitir que desechos o componentes de la célula que ya cumplieron su función o que están defectuosas tengan que degradarse. Y sabemos que a veces por falta de eliminación de estos compuestos subcelulares podemos tener patologías, como es el caso del... ¿No? ¿De qué? Del Alzheimer, ¿no? Porque se acumula allí una proteína beta-amiloide, ¿no? Y que en realidad debería ser metabolizada, debe ser degradada. Es necesario la presencia de las microglias para la función fagocitaria. Y simplemente como un comentario, se dice que cuando se estuvieron haciendo los estudios del cerebro de Albert Einstein y comparándolos con otras personas, vieron que el número de este tipo de células nerviosas, las microglias, en el cerebro de Albert Einstein, estas se encontraron en una cantidad bastante significativa con respecto a los otros cerebros. O sea, tenía un buen sistema de detoxificación del cerebro de Albert Einstein. Bueno, ahora, entonces regresando a las neuronas, ¿no? Que son las principales células del sistema nervioso, estas se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿no? A veces por su forma, por el número de dendritas, bueno. Pero también puede ser clasificada de acuerdo a su función. Y de acuerdo a esto es que se conocen tres tipos de neuronas, lo que dijo su compañero. Neurona aferente, que también se dice que es una neurona sensitiva, y usted lo relaciona sensitiva que va a percibir, ¿no? Entonces es una neurona aferente y que va a conducir el impulso nervioso desde los receptores hacia el centro superior del cerebro. Y en el cerebro ya va a haber, ¿no? Neuronas asociativas o interneuronas. ¿Y por qué se les llama así? Porque hay otro tipo de neuronas que son las motoras o eferentes. Si es motor, significa que va a hacer la acción, porque la primera lo que hace es simplemente percibir. En cambio aquí viene la acción y se conoce como eferentes, y son las que llevan el impulso nervioso para que pueda darse la acción. Y aquí nos estamos refiriendo de sentir y del motor, ¿no? Al famoso arco reflejo. Todos hemos tenido oportunidad de entrar en contacto con algo caliente, ¿sí? Por casualidad nos chocamos, por ejemplo, con algo que está caliente. O hemos entrado en contacto con algo punzante, una espina, la punta de una jeringa, qué sé yo.
¿Y qué hacemos en esas situaciones? ¿Nos quedamos allí? Imposible. ¿Y sentimos algo? Sí sentimos. ¿Por quién lo percibió? Y estas son las que van a llevar, ¿qué cosa? El impulso nervioso a las neuronas asociativas o interneuronas. ¿Para qué? Para que se ponga de manifiesto las otras neuronas, las motoras. Y decimos que no nos quedamos allí, porque lo que más bien hacemos es que fracciones de segundo retiramos. Esa acción de sentir y retirar el dedo, la zona donde estamos en contacto, se da en fracciones de segundo, y en esas fracciones de segundo ha ocurrido todo eso, ¿sí? Que se conoce como el impulso nervioso. Y dentro de las células y por fuera de las células nerviosas hay cargas, ¿no? Para poder realizar la acción, para que se ponga de manifiesto, claro, la acción motora, tiene que haber pasado entonces una modificación de las cargas que están dentro y fuera de la célula. Porque las células, cuando no están en contacto con esto, con algo pulsando, quemando, ¿cómo se encuentran? Tranquilitas, ¿no es cierto? En reposo. Entonces aquí entran los términos, ¿no? Que viene a ser el impulso nervioso. Pero antes del impulso nervioso, ¿cómo hace la célula? Decimos, en reposo. Entonces la célula tiene un potencial en el cual las cargas se encuentran distribuidas en forma desigual, ¿no? Con iones dentro y fuera de la neurona. Por fuera cargas positivas, por dentro cargas negativas. Y si hablamos del potencial eléctrico, esto puede ser cuantificado en milivoltios. Y el valor entonces de milivoltios de una célula de reposo corresponde a menos 70. Entonces es una célula que está en potencial de reposo. Pero si llega un estímulo, o sea, la temperatura o algo que nos pulsa, por ejemplo, eso ya implica, uno, que hay un estímulo y por lo tanto tiene que desencadenarse un potencial de acción. Y esto implica que estas cargas, célula en reposo, se dice que está en esta situación, se dice que se encuentra polarizada, pero al haber un estímulo tiene que despolarizarse, tiene que haber modificaciones en la carga. Y eso implica que tenga que salir potasio e ingresar sodio. Por lo tanto, ¿el potencial eléctrico va a variar o no? Claro que sí, va a ir cambiando. Miren que de menos 70 puede llegar hasta 40 milivoltios. Pero este impulso, ¿sí? Con su potencial de acción, tiene que propagarse a través de todo el axón. Entonces hablamos de propagación del potencial de acción. Y en ese caso, después que termine el potencial de acción, ¿qué creen que vendrá? ¿Cuál? Repolarización, porque tiene que regresar ¿a dónde? Potencial de reposo, tiene que llegar a esta situación. Pero les pregunto, ¿qué elementos creen ustedes que debe de haber en la membrana para que ocurra este movimiento de iones? Muy bien, recordemos que las membranas, ¿no? En las membranas nosotros vamos a tener canales para iones. Canales
canales para potasio, canales para sodio. Vamos a tener también una antepeasa que se va a encargar de regular las concentraciones de sodio y potasio, pero en el caso de las células nerviosas vamos a tener una proteína de canal que solamente van a activarse o funcionar cuando hay cambio en el voltaje. El reposo hemos dicho menos 70, pero cuando hay un estímulo, eso cambia. Entonces, si cambia, es porque se han activado esos canales que solamente ante un cambio de voltaje van a activarse. Y ahí tenemos canales regulados por voltaje tanto para sodio como para potasio. Por ende, si hay un potencial de acción, se tendrá que activar los canales activados por voltaje, para que pueda el sodio ingresar al interior de la neurona, o sea, a nivel del axón. A nivel del axón tendrá que entrar y es ahí donde se va a producir la despolarización, cambio de voltaje. Pero cuando cesa el potencial de acción, obviamente la célula tiene que repolarizarse. Y llegar a un estado de reposo que implica una hiperpolarización. Entonces, en esta situación, ¿qué va a ocurrir? Se tendrá que cerrar ese canal para sodio y más bien se tendrá que abrir el canal para potasio, ¿sí? Para que pueda llegarse a un estado de repolarización. En consecuencia, partimos de un potencial de reposo, pasamos a una despolarización que puede ser llegar a más 40 o más 30, como en este caso, que va a significar que va a llegar a su umbral, pero luego ya no hay potencial de acción, por lo tanto comienza la repolarización y luego la hiperpolarización para llegar a un potencial de reposo. Existen dos tipos, y esto va a permitir la comunicación entre células, ¿no? Células entre neuronas, como también una neurona con otro tipo de célula. Existen entonces dos tipos de transmisión. Una transmisión eléctrica, en donde solamente vamos a ver que los canales, para que se activen, basta un potencial de acción. Basta un potencial de acción para que los canales se puedan activar y permitir el paso de iones. En una transmisión nerviosa necesitamos dos células. La que va a actuar primero, que viene a ser la célula presináptica, y la otra tendrá que ser, si se explica, ¿cómo se llama la otra? Postsináptica. Y entre ellas hay un espacio que se conoce como línea sináptica. Entonces, la transmisión eléctrica es simplemente que son los iones que van a permitir el paso, se van a pasar a través de los canales. Sin embargo, existe otra sinapsis que se conoce como química y es donde entra a tallar lo que estábamos hablando de un mixto, los famosos neurotransmisores, ¿no? Los cuales se van a encontrar en unas vesículas. Y esas vesículas, cuando llega el potencial de acción, deben de migrar hacia la membrana
de la célula presináptica para que los neurotransmisores sean liberados a esa hendidura y luego, como en la célula postsináptica va a haber receptores específicos para los neurotransmisores, se unen y puede entonces permitirse el paso de iones. Solamente así ocurre la sinapsis química. Los neurotransmisores, ya para la redundancia, decimos que son moléculas químicas. Y estas, de acuerdo a su forma química, por ejemplo, se dice que pueden ser del grupo de las catecolaminas. En ellas mencionamos a la dopamina, la noradrenalina y adrenalina. Pero también tenemos el grupo de las indolaminas. O sea, es un neurotransmisor del grupo de las indolaminas, donde está la serotonina, donde está la melatonina, bueno, que se correlacionan, pero también tenemos neurotransmisores que son aminoácidos. Y ahí mencionamos al aspartato, al glutamato, que se consideran excitatorios. Pero también están los inhibitorios, que ya se mencionó, como es el GABA. Ahora, la acetilcolina se va a sintetizar en el terminal axónico, y recordemos que va a participar fosfolípidos que están presentes en la membrana. Otro neurotransmisor son las endorfinas que mencionábamos, pero que esas endorfinas se dice endorfinas porque es el propio organismo que en un momento dado lo va a producir. Pero a partir de qué? De proteínas, de moléculas determinadas proteínas, las cuales al final van a fraccionarse para dar lugar a péptidos que tienen entre 16 a 31 aminoácidos. Y esas famosas endorfinas es lo que contribuyen con tener un buen estado emocional, ¿no? Hay muchas personas que tienen una serie de problemas, ¿no? Pero están tranquilos, serenos. Y si ustedes se ponen a analizar, a veces son personas que siempre están haciendo bromas, ¿no? O les gusta cantar o tocar, ¿no? Y no es que ellos no les preocupe las situaciones, ¿no? Sino que su cuerpo, ante la acción de reír, de cantar, de tocar un instrumento, pues ahí se está sintetizando a partir de unas proteínas precursoras, se están formando las endorfinas. Decíamos nosotros que los neurotransmisores que están en las vesículas necesitan ir hacia la membrana, ¿no?, de la porción final de la célula presináptica. Pero para que eso ocurra, se requiere de un ion. Tiene que ingresar a la neurona iones calcio. Sin calcio, sin ingreso de calcio, entonces no podría estas vesículas poder alcanzar, ¿no?, la membrana presináptica y liberar los neurotransmisores. De allí la importancia que para tener un buen funcionamiento de los neurotransmisores, nosotros tenemos que tener una dieta sana. ¿Qué significa la dieta sana? Consumir macromoléculas como son. Exacto. Las proteínas. Los oligoelementos. Para tener, por ejemplo,
Pero también vamos a ver que es necesario las famosas vitaminas. Vamos a notar ahora que para la síntesis de neurotransmisores se van a requerir oligoelementos, vitaminas y vamos a requerir aminoácidos. ¿Dónde se encuentran los aminoácidos? A veces los estados emocionales se producen por la falta de un neurotransmisor. Los estados de depresión, a veces es por falta de uno de esos neurotransmisores. Y no tenemos suficiente neurotransmisor porque no tenemos los componentes para la síntesis. Entonces la dieta es importante y a su vez la dieta, ya que hay algo que me está olvidando, siempre tenemos que incluir la presencia de fibra en nuestra dieta. ¿Con qué propósito? Para poder tener una buena digestión, para poder tener un buen peristaltismo intestinal. Una buena digestión implica nuestra dieta, porque dependiendo de lo que nosotros consumamos, vamos a tener una digestión óptima. Si no entendemos esto, ¿qué va a pasar con nuestra digestión, nuestro estado fisiológico? ¿Podemos entrar en estado de constipación o no? Es decir, de estreñimiento. Sí. Algo negativo. Y también este aspecto va a ser relevante porque al haber una constipación podemos llevar a una inflamación. Y con la inflamación que se genere EROS, especie reactiva del oxígeno. Entonces esos estados emocionales jóvenes se relacionan mucho con la dieta. Y no solamente con la dieta, sino que también tendremos que adoptar algunos comportamientos que permitan que nosotros dispongamos de las famosas endorfinas. Una forma de tener endorfinas es la meditación. No es fácil entrar en estado de meditación. Cuesta. Porque implica que nosotros tengamos que concentrarnos y no tener nada de pensamiento. Pero se logra. A veces es solamente un minuto y ya uno está tranquilo y de pronto ya nuestra mente está cruza ideas y entonces ya no estamos meditando. Pero si uno practica, no falla. Otro es saber respirar, hacer una buena respiración que nos calma la ansiedad, nos calma el miedo. Y esta respiración se hace para oxigenar nuestro cerebro. Esa respiración tiene que realizarse de la siguiente manera: inhalación, stop, aguantar la respiración y luego exhalación. Pero la inhalación no es que, sino que hay una inhalación que implica que nuestro ambiente inferior debe de inflarse y no que se infle el pecho.
También hay que practicar. Eso ayuda bastante con el sistema nervioso. Entonces, regresando a los neurotransmisores, necesitamos iones calcio, y aquí va a surgir entonces otros términos como es potenciales postsinápticos, porque se libera el neurotransmisor y este tiene que interactuar con el receptor que está en la membrana de la célula postsináptica y pueda darse la respuesta de tipo excitatorio o de tipo inhibitorio. Eso depende obviamente de lo que ya mencionamos de los neurotransmisores que están trabajando en ese momento. Decíamos que el inhibitorio principal era el GABA, pero también hay otro inhibitorio, que es la glicina, y la glicina es un aminoácido. Ahora, los receptores pueden ser de dos tipos: los ionotrópicos y los metabotrópicos. ¿Cuál es la diferencia? Que los metabotrópicos su actividad está asociado a la famosa proteína G, una proteína trimérica que mencionábamos nosotros cuando estábamos o teníamos el curso de biología celular. ¿Se acuerdan? La proteína G. No, es el grupo de los hombres G. ¿Perdón? Son receptores asociados a la proteína G, pero ¿qué es la proteína G? Es una proteína que tiene que ver con la transmisión de señales a través de segundos mensajeros. Y esa proteína G, ¿por qué se dice G? Porque está asociada al GTP de la proteína del sulfato y está constituida de 3 subunidades. Entonces es una proteína trimérica. Entonces, ese es el receptor metabotrópico, pero los ionotrópicos no necesitan de una proteína adicional, ¿no? Simplemente es un receptor que está allí, interacciona con el neurotransmisor y esa proteína receptora inmediatamente se abre como un canal para que deje pasar los iones, no el neurotransmisor, sino lo que pasa son, recuerden, los iones. Entonces este tipo de receptor puede ser activado por una señal tanto extra como intracelular. Lo vemos acá, en esta imagen, una respuesta rápida, ¿no? Ahí está. Dice, lo que está acá vendría a ser el espacio sináptico. Se ha liberado el neurotransmisor de la célula postsináptica donde existen diversos receptores, pues habrá un receptor específico para este neurotransmisor, interactúa y al interactuar inmediatamente se abre el canal y pasan los iones. Que hay un potencial de acción. En cambio, en el metabotrópico, si bien va a haber una proteína, un receptor específico para el neurotransmisor, este receptor tiene que tener o estar asociado a la proteína B para que posteriormente pueda darse el ingreso de iones, pero no a través de el receptor. Decimos que estos metabotrópicos van a permitir la transmisión de señal a través de segundos mensajeros, como es el caso del AMP cíclico, quien va a poder actuar sobre otra proteína y que esa proteína
va a modificarse para que pueda abrirse y poder recién pasar los iones. Dice acá, el neurotransmisor y el receptor van a generar que la proteína G active a la fosfolipasa C y luego el fosfatil 4,5 bifosfato va a generar el IP3, ¿no? Y diacilglicerol, y se va a liberar calcio para que una proteína quinasa, ¿se acuerdan qué función tienen las quinasas? Química. ¿Qué es una quinasa? Fosforilación. Entonces, una quinasa va a fosforilar a una proteína canal que se va a abrir y por lo tanto ingresará recién los iones. Esta es la representación: neurotransmisor, receptor, que está unido a proteína G. Esta proteína G va a permitir que se pueda generar un segundo mensajero y que va a activar a una proteína efectora que va a actuar sobre otra proteína que tiene que modificarse. Esta proteína efectora puede ser una quinasa que entonces actuará sobre esta proteína canal que está en la membrana postsináptica, y al fosforilarse obviamente cambia su conformación, permitiendo que se aperture el canal e ingresa los iones. Ha sido por mover mejor. La proteína G va a activar a una adenilciclasa que actuará sobre el sustrato, que es el ATP. Y este ATP se convertirá en el ARN cíclico, quien va a poder actuar sobre una proteína efectora, como es una quinasa, y la proteína quinasa fosforilará a esta proteína, ¿no? Canal, en este caso dice que es para el potasio, se aperturará e ingresará los iones. Y de esa manera es que se va a dar este evento de la conducción del impulso nervioso. Tenemos acá un video, que es lo que acabamos de explicar, pero un poquito más relacionado. No sé si lo podemos ver. ¿Listo? Las sinapsis químicas, para ser más concretos. Aquí he representado dos células. Esta es la célula presináptica o sináptica. Presináptica que recibe potencial de acción. La célula postsináptica Y que tiene que ver con la liberación de la información de la célula presináptica. La célula postsináptica puede ser una neurona, pero también puede ser una célula muscular de cualquiera de los tres tipos de músculo o una glándula. Son las células que van a responder a la señal que le envíe la célula nerviosa. Entonces, la célula presináptica ha conducido un impulso eléctrico, un impulso en forma de potenciales de acción, ¿no? A lo largo del axón se ha conducido un potencial de acción que va a llevar a la despolarización de este botón sináptico, de esta terminación axonal. Y esto va a provocar la apertura de canales regulados por voltaje, de canales de calcio. ¿Vale? Son canales que se abren cuando la despolarización de los potenciales de acción alcanza esta región. Esto va a provocar la entrada rápida de iones calcio. Y miren que el calcio, ¿no?, está siempre presente en muchas reacciones, en muchos procesos. Ya vieron la clase de coagulación, que también se encuentra. Recuerda que el biocardio tiene una fuerza electromotriz bastante grande. Y este calcio va a ser imprescindible para la exocitosis de las vesículas presentes en el botón sináptico.
Esa terminación axonal está rellena de vesículas cargadas de neurotransmisor, que van a ser las moléculas de comunicación entre las dos células. Y para que se formen esos neurotransmisores, ya sabemos que tenemos que pensar mucho en la dieta, la presencia de proteínas, porque son aminoácidos que van a permitir la formación de los neurotransmisores. Estas vesículas van a liberar el neurotransmisor, como digo, por exocitosis regular. Esto quiere decir que para que la vesícula se fusione con la membrana plasmática y libere su contenido, es necesario, bueno, en primer lugar, que las proteínas SNARE, recuerda que están... Proteínas SNARE, biología celular. Cuando veíamos aparato de Golgi, ¿qué pasaba en el Golgi? Procesamiento de qué? De las proteínas, ¿no? Tenían que terminar de madurar y tenían que pasar por la cisterna C hasta llegar a la cisterna trans. Pero el pasaje de las proteínas del red al Golgi tenía luego que pasar por todas las cisternas. Pero para que se pueda fusionar, ¿no?, esas vesículas con las cisternas, ¿no?, que salen y que entran a otras cisternas, tenía que haber un reconocimiento de las membranas a través de unas proteínas que se conocen como SNARE. Y teníamos las que estaban en la vesícula, que se dice que son las V-SNARE, y las que estaban en la cisterna receptora tenían que estar las proteínas T-SNARE. Y entonces eso se tiene que tener en cuenta en este caso. Y ahí tenemos, pero intervienen unas proteínas. Las V-SNARE en la vesícula y las T-SNARE en la membrana, pues que interaccionen para acercar esta vesícula, que no se nos olvide, cargada de neurotransmisor, a la membrana plasmática. Pero en el caso de la neurona, esta interacción está interrumpida o está siendo bloqueada por una proteína llamada complexina. Para eliminar a la complexina tenemos en la vesícula existe otra proteína que es la sinaptotagmina. Vamos a poner un poco color. Y esta es la sinaptotagmina. La sinaptotagmina es una proteína que tiene una reacción de unión al calcio. Así que cuando el ion calcio entra en la célula, se va a unir a la sinaptotagmina. Esto va a cambiar la conformación de la sinaptotagmina, la va a desplazar, va a interaccionar con la complexina y va a eliminar esta complexina. La va a retirar, de manera que ahora las proteínas SNARE pueden completar su función, pueden unirse estrechamente, acercar la vesícula suficientemente a la membrana plasmática y provocar, por tanto, la exocitosis del neurotransmisor. Aquí ya tendríamos la vesícula fusionada y el neurotransmisor es liberado al espacio extracelular. En este caso, este espacio se conoce como endícula sináptica. Entonces tenemos la endícula sináptica. ¿Y qué debe ocurrir con estos neurotransmisores? Tienen que ser reconocidos por ¿quiénes? Receptores. ¿Cuáles son? Dos tipos: ionotrópicos y metabólicos. ¿No? Metabotrópico. Pero un detalle, fíjense que hemos dicho que solamente es que se va a unir el neurotransmisor al receptor. Terminado el potencial de acción, ¿qué va a pasar con estos neurotransmisores? Vamos a ver que estos neurotransmisores luego no se pueden perder, ¿no? Entonces hay tres posibilidades: que puedan ser recaptados por la célula, ¿sí?, o que puedan ser llevados a una célula nerviosa que tiene que ver con el metabolismo de las neuronas. Célula glial de tipo astrocito. O también puede ser de que pueda ser degradado, ¿no? Y luego parte de ella recaptada.
o que vaya a sangre. Bien, entonces vamos a darle el audio. Profesora, cada célula está especializada en un tipo de neurotransmisor. No, todo va a depender de los receptores que tenga. Pero va a ser específico, o sea, ese mismo receptor va a ser para toda la zona. Va a ser específico para un neurotransmisor. O sea, en una célula nerviosa tú puedes tener receptores para dopamina, puedes tener un receptor para acetilcolina y así. Que predominen más en algunas células, en algunos tejidos, bueno, no tejidos, sino en algunas áreas. Los neurotransmisores positivos para un neurotransmisor, sí, pero en general, sí. Pero en ciertas áreas sí está especializada. Esto es un receptor ionotrópico. Estos receptores son canales iónicos regulados por ligando. Cuando este neurotransmisor se une con su canal, con el receptor, el canal se abre. Para provocar siempre la apertura. Claro, el canal se abre, respuesta directa, ¿sí? Pero el neurotransmisor queda ahí ligado al receptor del canal iónico. El otro tipo de receptor es un receptor ligado a proteína G. En este caso, el receptor está ligado a una proteína G. Cuando el ligando, el neurotransmisor, se une a su receptor, la proteína G se va a activar. Si recuerdas de biología, la proteína G era una proteína trimérica que se descomponía en sus tres partes, y una de estas partes, normalmente la alfa, va a activar a una enzima que puede estar unida o no a la membrana plasmática, y en muchos de estos casos esto va a llevar al aumento, a la producción de moléculas conocidas como segundos mensajeros. Segundo mensajero, que es una molécula que se va a producir en gran cantidad, ampliando por tanto la señal, el efecto de este neurotransmisor. En este caso, la activación de estos receptores ligados a proteínas G nos va a llevar a la síntesis o la activación de nuevas proteínas o enzimas en la célula, cambiando por tanto su comportamiento. Pero también puede implicar la apertura o el cierre de canales iónicos. O sea que de la misma manera acabamos abriendo, pero también puede ser que provocamos el cierre de canales iónicos. De esta manera provocamos la entrada o la salida de porque un neurotransmisor puede tener receptor ionotrópico, pero también puede tener metanotrópico. Entonces, existe esa posibilidad. Pues sea el tipo que sea el canal, como vemos, o el receptor, como vemos al final, nos va a llevar casi siempre, la mayoría de las veces, a la apertura o el cierre de un canal iónico. Pero recordad que el canal ionotrópico siempre se abre y los canales activados a través del ciclo de activación de proteínas G puede ser que se abran o que se cierran. También puede ocurrir que alguna de estas proteínas de nueva síntesis sea de tipo canal iónico, que acaba yendo a la membrana y por tanto permitiendo la difusión iónica. Ahora, en función de cómo sean estos canales de un tipo u otro, pero en función de qué ion transportan, vamos a tener un efecto distinto sobre la célula. Si son canales para sodio y se abren, cuando se abre un canal de sodio, cuando se abre la célula, provocan. ¿Qué va a provocar? Entra sodio. Polarizar. ¿Qué va a pasar? Polarización. Polarizar. Polariza, ¿no es cierto? Y si de polarización estamos hablando de un potencial de tipo excitatorio. Dando por tanto la despolarización, la entrada de cargas positivas. Pero podríamos tener un canal para el cloro o podríamos tener la apertura de canales para el potasio. En el caso del cloro, el cloro también entraría en la célula, provocando por tanto una
hiperpolarización, y el potasio, sabes que sale de la célula provocando también hiperpolarización. Entonces, si lo que tenemos es la apertura de canales sodio, la célula va a sufrir un potencial posináptico excitatorio, va a estar despolarizada. Si en cambio tenemos apertura de canales de cloro o apertura de canales potasio, vamos a tener potencial posináptico inhibitorio. Provocaría el efecto contrario, la célula quedaría más hiperpolarizada, sería más complicado que esta célula llegase a un potencial de acción. Por ejemplo, si fuese una neurona o si es un músculo o una glándula que sea activada y realice su función. Si tenemos en cambio un potencial posináptico excitatorio y la sumación temporal o espacial es suficiente como para que se mantenga ese nivel de activación, la célula, en el caso de ser una neurona, pues conducirá su impulso nervioso, o en el caso de ser músculo o glándula, realizará su función. Pero como he dicho, si el canal es inactivado, por ejemplo, si se cierra por la activación o estimulación de receptores regulados por proteína G, pues dependiendo también de qué canal sí que se cierre, podemos tener un potencial posináptico excitatorio y inhibitorio, ¿no? Si estamos cerrando, sería si se cierra, si estamos cerrando canales de sodio, provocaríamos un potencial posináptico inhibitorio, puesto que dejaría de entrar sodio. Si en cambio cerramos canales de potasio o de cloro, se produciría un potencial posináptico excitatorio, ya que estamos impidiendo la salida de potasio o la entrada de cloro y por tanto estamos despolarizando la célula. Para concluir, deciros que una vez que la neurona presináptica deja de recibir potenciales de acción y por tanto deja de introducir calcio y deja de crear neurotransmisor, es esencial que liberemos o eliminemos estos neurotransmisores de la neurona sináptica, porque si no, la célula posináptica continuaría excitada a pesar de que la presináptica ya no esté. Eso que acabo de mencionar tiene que ver mucho con el caso del consumo de la cocaína. Esta eliminación de neurotransmisores se va a realizar de tres formas. Una va a ser por recaptación en la propia neurona presináptica o en células de la glía. Si recordáis, los astrocitos son células que pueden internalizar neurotransmisores de la neurona sináptica. Eso se hace a través de transportadores específicos o de procesos de linfocitosis y de esa manera vamos a eliminar el neurotransmisor. La otra forma sería a través de enzimas presentes en la membrana posináptica. Y esto, esta situación que está mencionando sobre enzimas que están presentes en la membrana posináptica es típico para el caso del reuso de la acetilcolina, que hay una enzima que la va a degradar. Estas enzimas van a degradar, van a fragmentar o degradar el neurotransmisor, eliminándolo por tanto de esa hendidura. Y la tercera vía sería a través de difusión por el líquido extracelular o recaptación en los vasos sanguíneos, en los capilares del encéfalo o en los capilares del entorno de esta sinapsis, que es por supuesto no sobre el encéfalo, sería recaptación y eliminación de estos neurotransmisores. La degradación era con la célula posináptica. Sí, la enzima está, la proteína con acción enzimática está en la membrana posináptica. Okay. El link de esta presentación está el link está en la presentación. ¿No? Pueden volverlo a escuchar. Bien. Entonces pasamos ahora a los neurotransmisores. ¿Sí? Ya tenemos el contexto nosotros de cómo es que actúa un neurotransmisor en lo que viene a ser una sinapsis química. Pero veamos, cuando hablemos más acerca de la acetilcolina, en este caso dice que es un neurotransmisor muy importante en lo que viene a ser en las neuronas motoras bulboespinales, ¿no? En las fibras preganglionales autónomas, en las colinérgicas, tanto del sistema periférico como también del sistema nervioso central. Su función principal
es la unión neuromuscular, pero es la principal, sin embargo tiene otras funciones. Esta acetilcolina se va a sintetizar a partir de la acetilcoenzima A, que como mencionamos, se está formando por una descarboxilación del piruvato. Y esta acetilcoenzima A, entonces, gracias a la enzima colina acetiltransferasa, va a poder permitir la liberación de la coenzima A y unión de la colina a todo este resto para que se forme acetilcolina. También puede darse la formación de como una molécula de lecitina o de anol, pero básicamente es con la colina y es la acetilcolina. Ya va a estar en una vesícula y ya sabemos que para que pueda alcanzar la membrana tiene que haber el influjo de iones calcio. Una vez que por exocitosis sale esta acetilcolina, va a interactuar con su receptor. Ahora, hay varios receptores, ¿no? Y van a estar ubicados en determinadas regiones y ahí vendrían a reforzar la respuesta a la pregunta de su compañero, ¿no? Porque va a depender del tipo de receptor al cual se va a unir, siendo del mismo neurotransmisor, pero hay tipos de receptores para un mismo neurotransmisor. Entonces, ya se permite el influjo de los iones cesado por esa reacción. Entonces, ¿qué va a pasar con esta acetilcolina? Hay una enzima, lo vimos en el video, hay una enzima que está en la membrana postsináptica que se conoce como acetilcolinesterasa, que va a desdoblar a este neurotransmisor en colina y acetato. La colina va a ser recaptada por la célula presináptica y el acetato va a ser llevado hacia el torrente sanguíneo. La acetilcolina está relacionada con nuestra capacidad de atención, ¿no? De vigilancia, y es una atención de tipo selectiva. Como en este momento podemos estar aquí en clase y debemos prestar atención a la clase. Cuando tenemos los neurotransmisores de este tipo en buenos niveles, pero si no, podemos estar por momentos hasta yéndonos de la clase, pensando en otra situación, ¿no? Entonces, ahí la importancia de este neurotransmisor, y obviamente eso va a estar relacionado con esta capacidad para la memoria. Si presto atención selectiva, voy a tener mayor capacidad para fijar la información. Decimos que se necesita entonces colina. También se ve esto que se puede formar a partir de lecitina y de anol. Pero no solamente basta ese componente. Aquí, la dieta, vitamina C, B1, B5, B6, oligoelementos como el zinc y como el calcio. Si no tenemos suficientes oligoelementos de vitaminas, entonces también nuestros niveles no serán los óptimos. Miren que acetilcolina va a actuar sobre el sistema nervioso central, sobre el parasimpático y también con el somático. Obviamente sabemos que es la principal acción, ¿no? A nivel del tracto gastrointestinal aumenta la motilidad, la secreción glandular y el peristaltismo. Pulmonar, broncoconstricción, secreción de agentes surfactantes. A nivel vesical, miren la importancia que tiene este neurotransmisor. Para poder misionar, se requiere esta molécula.
Uy. Porque gracias a ella existe una contracción del músculo detrusor, relajación del trigónomo vesical y del esfínter uretral. Y por eso debe darse la misión. Pero si no es suficiente acetilcolina, vamos a tener dificultades. A ver, dice a nivel ocular. Esto lo vamos a notar, pues lo hemos visto nosotros, el papel de la acetilcolina, cuando vamos, por ejemplo, al cine o un teatro y ya comenzó la función. Todo está oscuro, ¿no? Entramos, está oscuro y nos quedamos por fracciones de segundo así, no veo nada. Pero luego comenzamos a visualizar, nítidamente, pero nos vamos ubicando. Gracias también a la acetilcolina que permitió niveles, ¿no?, de un reflejo de acomodación, llegar a tener esa posibilidad de visualización. A nivel cutáneo aumenta la secreción de la glándula sudorípara. Cardiovascular, vasodilatación, por lo tanto también disminución de la frecuencia cardíaca. Ok. Tenemos ahora que hablar sobre la dopamina, adrenalina, noradrenalina o norepinefrina, que son sinónimos. Hablar de la epinefrina o a la adrenalina, pero estos están relacionados con un aminoácido. ¿Cuál es ese? El aminoácido tirosina. Quien por una hidroxilación y luego una descarboxilación, la tirosina se convierte en dopamina. Y este es un neurotransmisor. Pero, si dopamina se hidroxila, se va a transformar en noradrenalina. Y noradrenalina sufre una metilación, una desaminación, y metilación, se va a transformar en adrenalina. Ojito entonces a nuestros niveles de tirosina. ¿Qué pasa con la dopamina? Bien. ¿Qué decíamos? La dopamina, neurotransmisor ¿de qué? Del placer. Del placer. Todo que nos agrada, ¿sí? Ahí está este neurotransmisor. Por eso esto lo repetimos, ¿no? Les gusta un postre, una torta de chocolate, ¿no? Vamos a ver. Y lo vuelven a repetir porque si nos sentimos contentos. La recompensa. La placer y la recompensa. Este neurotransmisor tiene que ver con nuestra condición, nuestro comportamiento de pensamiento abstracto y aspectos emocionales con el estrés. Claro, si está mi dopamina y entonces tengo unas condiciones, ¿voy a estar en estado de estrés? No. A veces nos provoca un cafecito y nos sentimos bien. Excelente. Y lo repetimos porque nos sentimos bien. O alguien le hizo un tipo de chocolate. Este neurotransmisor se va a encontrar a nivel de la sustancia nigroidea, no va a ser sintetizada a nivel del DNC. Ya hemos visto que la tirosina tiene que ser hidroxilada, descarboxilada para que se forme la dopamina. Tiene que ver mucho con nuestro movimiento muscular,
sistema inmunológico, y esto se relaciona también con la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa si no tenemos niveles adecuados de dopamina? Ya hemos visto, ¿no? Que tenemos estrés, eso va a llevarnos a una depresión, no vamos a tener capacidad para prestar atención. Y en enfermedades neurológicas se ha visto que en el caso de Parkinson, estas personas, su nivel de dopamina es muy estrecho. Sin embargo, hay personas que pueden tener la dopamina en alta concentración, y se han visto personas que tienen cuadros psicóticos parecidos a la esquizofrenia, pero no es la esquizofrenia como tal, no es la esquizofrenia como tal, sino que son estados intensos psicóticos, que a veces se confundían con que es una esquizofrenia, pero se sabe que no. Decimos entonces que nos vamos a sentir bien con los niveles de esta dopamina, ¿no? Sensaciones placenteras, sistema de recompensa, y es esencial para la motivación. Como ustedes se sienten motivados, tengo que preparar mi informe, ¿sí? Me agrada comer la comida, ¿no? Y estoy motivado, ¿no? Contento, feliz, estoy motivado para hacer ya lo mejor, me motiva, este tipo de actividad que he realizado me agrada, y yo puedo hacer mi tesis en esta área, y comienzo a investigar, estoy motivado. Gracias a ti, pero tienes un lado oscuro, que es referido a las drogas. Que se mete la cocaína. ¿Qué pasa con la cocaína? Una vez que se hace el potencial de acción, se supone que ya no debe de seguir la liberación de estos neurotransmisores, porque tienen que ser recaptados. Sin embargo, ¿qué pasa con la cocaína? Bloqueo receptores de recaptación de la dopamina. Y si está bloqueado eso, ¿qué va a pasar con la dopamina? Está allí, va a seguir uniéndose entonces a los receptores, y va a haber esa intensidad, ¿no?, del efecto. Hay una sobreexcitación, y eso es lo que pasa con la cocaína. Y se vuelve, de ahí viene el término de adictivo. Una pregunta, cuando ocurre esa expresión de las células, de las neuronas más que nada, no es como que siempre hubiera como un pico y luego llegaba la inhibición y luego nuevamente regresaba el pico. O sea, cuando había como que una especie de voltaje constante, y siempre un voltaje excitatorio constante, era como que subía un pico y luego como que automáticamente se inhibía. Y o sea, no era como que subía el pico excitatorio y se quedaba así, sino como que subía el pico excitatorio, luego venía la fase inhibitoria y luego excitatoria. O sea, era continuo el sub y baja, pero no era continuo que subía y se mantenía ahí. Viene el potencial de acción, existe la liberación de estos neurotransmisores, pero cuando cesa el potencial de acción, obviamente ya no va a haber más liberación de neurotransmisores, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estos neurotransmisores que ya fueron liberados? La debería ser repasados. Exacto. Pero si nos referimos al caso de la cocaína, no hay forma de recaptación. Están allí. Porque o sea, ya no hay liberación, obviamente no hay potencial de acción, no hay más liberación de, en este caso, la dopamina,
Pero como los receptores o las zonas por donde debe regresar la dopamina están bloqueados, entonces está allí permanentemente estos neurotransmisores en el espacio sináptico y por lo tanto interaccionan con quién. Claro, ahí se formaría algo distinto. Entonces es un estímulo. En otro caso era que había una liberación constante, pero como funcionaba el mecanismo de recaptación, era como que la liberación constante generaba picos, inhibición, picos, inhibición, porque había recaptación. En este caso sería una no liberación constante, pero sí recaptación. Entonces eso ya genera un panorama distinto. Sin recaptación. Ok. Listo, entonces ya terminamos con la dopamina. ¿Qué nos faltaría? Noradrenalina. ¿Qué más? Adrenalina, que los dos están relacionados. Miren la noradrenalina verde, es todo el circuito por donde va a actuar. Se encuentra en las fibras sinápticas postganglionares, en las neuronas centrales. Esta noradrenalina participa en el control de las hormonas que tienen que ver con la felicidad, el líbido, el apetito y el metabolismo corporal. Tiene que ver con el sistema inmunológico y también con la memoria. ¿Y eso por qué? Porque cuando, por ejemplo, estamos en situaciones de estrés, ¿sí?, tenemos que estar alertas. Como les ponía el caso de que a las 9 de la noche, ¿no?, estamos estresados, pero también tenemos que estar alertas. ¿Cómo se va a formar esa adrenalina? Que a partir de dopamina, ¿sí?, ya sabemos que va a transformarse en noradrenalina. Y para eso necesitamos tirosina, aunque existen trabajos que también se puede formar a partir de fenilalanina, que es otro aminoácido. ¿De qué tipo? Que tiene su anillo, por lo tanto es aromático, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? Vitamina C, juguito de naranja, ¿vale?, o en casita antes de salir, ¿no?, tomarse su limonada. Vitamina B3, B6 y cobre. Hablamos anteriormente de 3 vitaminas de B, ahora de 2. Pero se acuerdan el ciclo de Krebs que también necesitábamos. Por eso es importante complejo B, todo lo que es complejo B. Y cobre. Me preguntaban en qué alimentos podemos encontrar cobre. En las espinacas cocidas, en las lentejas. ¿Consumen lentejas ustedes o no? Una dieta balanceada. ¿Qué quedan nuestros gustitos? Por supuesto, ¿no? Para estar ahí contentos, ¿no?, con dopamina. ¿Sí? No, digo, que una buena dieta, pero a veces quedan nuestros gustitos, digo, ¿no? Nuestros gustitos que sabemos que nos pueden afectar. ¿Cuántas veces a la semana ustedes consumen hamburguesas? Se ríe porque son seguramente 6 veces a la semana. Fatal. Me gusta decir una vez a la semana. Y buena hamburguesa. La hamburguesa de cobre. No. No, pero si te pones una ensalada de espinacas. Bien. Ahí dice que la enzima dopamina por la beta-hidroxilasa se puede obtener esta noradrenalina. Si no tenemos niveles adecuados de este neurotransmisor, obviamente entramos a un cuadro depresivo. Así es como esa persona es depresiva. Hay que decirle más bien que se alimente bien, porque puede ser por ahí el problema. Como hormona de estrés, la noradrenalina afecta estas partes del cerebro, como la amígdala, donde la atención y la respuesta son controladas. Ahora, conjuntamente con la adrenalina, vamos a tener un
la acción que necesitamos a veces cuando hay necesidad de lucha. Alguien se quiere apropiar de algo que no le pertenece y nos damos cuenta, ¿qué hacemos? ¿Sí? O lo otro, que veo que hay un problema allí, un disparo o un tumulto, un barullo, ¿qué hacemos? Pero si no tenemos nuestra adrenalina y no la adrenalina adecuada, estos pescaditos, las emociones juegan mucho acá. Y obviamente, cuando estamos en nuestras situaciones, nuestros latidos se incrementan, que necesitamos energía. ¿Sí? Hablamos de un incremento del flujo sanguíneo y necesitamos también una oxigenación para nuestro cerebro. Entonces, tirosina fundamental. Y todo va a partir de la formación de la dopamina. Responsable para estar bastante motivado. Pero este tiene que estar también en equilibrio con otros neurotransmisores que los fabrica, los sintetiza el organismo, ¿no? A partir de ciertas proteínas como son las endorfinas, bueno, y también tiene que estar relacionado con la serotonina, ¿no? Que son los que nos van a dar bastante tranquilidad, por eso se dice que son las hormonas o los neurotransmisores de la felicidad. ¿Por qué se dice felicidad? Porque cuando uno está tranquilo, está feliz, un estado emocional muy importante, estamos alegres, sonrientes. ¿Andamos serenos? Por supuesto que sí. Y esa serenidad nos lleva a tener una buena interacción, un buen razonamiento para tener sabiduría. Y en ese paso está el silencio. Y para lograr esto tenemos que tener nuestros tiempos de sueño. Porque si una persona que ha dormido 3 horas, 4 horas, ¿cómo estará su serotonina? Y podrá tener esto que acabamos de decir. Y si nuestra serotonina está en buen nivel, pues podemos sentir los gustos, ¿no? Podemos también tener actividades de líbido, ¿no? Por eso se dice que es la hormona de la felicidad, no es radio felicidad, ¿no? Aunque sí, ¿no? ¿Escuchan ustedes radio felicidad? ¿No saben? Es música romántica, música de recuerdo. Ahí está, ¿sí? Reggaetón. La señorita va a tener que ver entonces mucho sus endorfinas. Escucha esa música y entonces se libera las endorfinas. Bien. ¿Dónde vamos a encontrar la serotonina? En las plaquetas, la base de coagulación. ¿Dónde más? En el tracto intestinal. Tronco encefálico a nivel del grupo de radio, mesencéfalo, protuberancia y medio intestinal. Pero la mayor región donde se forma la serotonina es en el tracto gastrointestinal. Y si tu estómago, tu sistema digestivo está mal, listo. Deriva
la serotonina deriva de la hidroxilación del triptófano, ya no estamos hablando de tiroxina, del triptófano. Otro aminoácido Tomático. aromático. Y no decíamos en la práctica, para determinar proteínas, utilizábamos la solvancia 280, pero ¿qué se medía allí? Básicamente, pero dado por la capacidad de absorción de los aminoácidos. Entonces el triptófano va a hidroxilarse para dar 5-hidroxitriptófano, luego este se descarboxila y se forma la serotonina. Y esta serotonina es precursor de la hormona pineal, de la melatonina, que por ahí lo mencionó. ¿Y qué es la melatonina? Dice que es un regulador de nuestro reloj biológico. Tiene que ver mucho con el famoso ritmo circadiano, que nos permite entonces saber estados de vigilia y también estados de sueño. Cuando nos vamos de viaje, por ejemplo, a Europa, donde hay diferencia de hora, ¿qué va a pasar con esta diferencia? Tiene que reducirse. Se requiere entonces la melatonina. Y si no tienes serotonina, te demoras en caminar. Y a veces uno dice, no, voy a dormir en el viaje para estar tranquilo. No. Igual llegas, es de día, pero uno está que se cae de sol. Hasta que esto se ve. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tener a eso sí venimos. Bien, ¿qué más dice? Bueno, regula el apetito mediante la saciedad. Sí, nos sentimos felices ahí cuando estamos comiendo, ¿no? Que nos sentimos satisfechos. Y yo creo que hay unas terapias, unos programas a nivel de serotonina para controlar la ansiedad para consumir alimentos, ¿no? Para bajar de peso, no sé qué tema hay con esta serotonina ahí. Importante para la población sanguínea, contracción cardíaca, el centramiento del sueño, funciones antidepresivas, y ya hemos dicho, radiofelicidad, no, nada de la felicidad. Ya hemos mencionado que se produce en mayor cantidad en el intestino. Si no tenemos una buena digestión, ¿no? Menos nivel de serotonina implica peor flora, mayor nivel de estrés, peor estado de ánimo, inflamación intestinal. Y aquí también tenemos que ver de que hay bacterias positivas para tener una buena digestión. Y esto se conoce como más adelante, y esas bacterias que se conocen como probióticos van a permitir una buena digestión. Entonces, si queremos tener nuestra serotonina allí, que contribuya con nuestro estado anímico, bacán, ¿no? Empezar a consumir probióticos. Miren esta representación, ¿qué les está diciendo? Esta es una recaptación de la serotonina. ¿Y quién va a permitir eso? Una proteína, ¿no? O un receptor. ¿De qué tipo? Metamotrópico. Pasamos ahora al glutamato. Y este glutamato es un aminoácido, ¿no? Es la sal, ¿no? Del ácido glutamato. Así igual que el aspartato, va a ser un aminoácido excitatorio. Interviene en la plasticidad sináptica, aprendizaje, memoria. Se habla de que es excitatorio,
porque hay un influjo bastante grande de calcio. Y cuando se presenta esta situación, cuando está en exceso este calcio, activa a proteasas y fosfolipasas, dice, dependientes del calcio. ¿Y esto qué va a generar? La formación de los famosos radicales libres, pero ya sabemos que son bastante dañinos para la célula. ¿Y dónde encontramos el glutamato? ¿En qué alimentos? Ya preparados. ¿Pan? Glutamato. ¿Pan? ¿Salchicha o no? ¿No salchicha? Cantidad de glutamato. Las personas que sufren de algún problema, que han tenido, por ejemplo, o tienen cuadro de epilepsia, o han sufrido un ictus cerebral, o sea, han tenido una especie de parálisis, ¿no? Prohibido de consumir alimentos pues, de chifa, porque tienen alto glutamato. Esos famosos derrames prohibidos, ¿no? Personas no pueden consumir, porque van a llevar a esto. Activación de proteasas, fosfolipasas, radicales libres, más daño. Y este glutamato se relaciona con la enfermedad del Alzheimer. ¿Cómo se forma el glutamato? ¿Cómo se forma? Ahí tenemos nuestra célula presináptica, tenemos a la glutamina, interviene una glutaminasa, se transforma en glutamato por exocitosis se libera del espacio sináptico, va a haber receptores específicos para este glutamato y listo. Así es el proceso. ¿Qué va a pasar con el glutamato? Cuando ya no hay potencialización, ¿qué tiene que ser? Recaptado. Pero en este caso, este glutamato es tomado por célula glial. Y en la célula glial, con la glutamina sintetasa se transforma en glutamina. Y a partir de esta célula glial, la glutamina va a ser transportada a la neurona. Pasamos al GABA. Este es un receptor, es un neurotransmisor inhibitorio, el principal inhibitorio, porque también tenemos ahí la glicina. ¿Qué hace este GABA? Da eventos o procesos de relajación, de sedación y distracción. ¿Y se correlaciona con quién? Con unos medicamentos del grupo de las benzodiazepinas, no con los barbitúricos. Si estamos diciendo que esto nos relaja, nos da una sensación de sedación, hay personas que a veces están muy angustiados, ¿sí? Muy tensos, y que les receta el médico un ansiolítico, una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque va a actuar como el GABA. ¿Y qué le va a generar? Eso. Relajación, sedación. A veces sale la noticia, ¿no? Que se encontró una persona que estaba dopada y que no sabe lo que le pasó y todo eso. Posiblemente le dieron una benzodiazepina, un sedante. ¿Y que actuó como quién? Como el GABA. Este GABA deriva del glutámico, el ácido glutámico mediante la descarboxilación por la actividad del glutamato descarboxilasa. GABA ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas están sobreexcitadas. GABA tiene que interactuar con receptores específicos, ¿no? Y este GABA va a ser recaptado en la terminación, activamente por la terminación y luego metabolizado. Existen dos tipos de receptores GABA.
el A y el B, salud. El receptor GABA-A está constituido de 3 subunidades, alfa y beta, alfa, beta y gamma. Pero alfa y beta se encuentran en estados diméricos, monomérico la gamma. Y el GABA el neurotransmisor GABA va a unirse al receptor a nivel de la subunidad beta. En cambio, y ejerce su acción inhibitoria. En cambio, las benzodiazepinas no se van a unir a este nivel, sino se van a unir en una zona de interacción donde está la subunidad alfa y gamma. Esto entonces es muy importante porque ahí se va a unir estas pastillas tipo Valium, Librium, ¿qué más es? ¿Otras pastillas conocen ustedes? Clonazepam, diazepam, alprazolam, sertralina, ¿sí? Que lo recetan, porque a veces pues hay estados en los que uno se encuentra y ya se requiere una medicamentación para ayudar a bajar nuestra ansiedad, ¿no? Y tiene que ser prescrito por un médico y te indicará cómo tomarlo y en qué dosis, porque no es que me tomo la pastilla y ya, ¿no? Sino que son dosis pequeñas. A veces te dicen un cuartito, luego al segundo día subes a la mitad y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que vemos nosotros, como decimos en la noticia, que fue dopado, claro, porque el efecto ha sido muy drástico. La glicina también actúa de esta manera. Ahí están las famosas endorfinas, ¿no? Aquí unas diapositivas que ustedes lo pueden ver, ¿sí? Leerlo ya, porque nos está ganando el tiempo. Pero ¿qué podemos hacer las endorfinas? Que se van a formar a partir de proteínas precursoras, ¿no? Que se conoce donde está, cuyo nombre son promelanocortina, proencefalina y prodimorfina. Y entonces estos van a dar lugar a péptidos, moléculas pequeñas, que van a estar almacenadas en las neuronas opiáceas y que van a ser liberadas, ¿no?, ante una acción que nosotros podamos efectuar. Las endorfinas están relacionadas con nuestra capacidad para tolerar el dolor. Nos relajan y también nos generan placer. El ejercicio físico contribuye a que nosotros podamos tener la presencia de estas endorfinas. Si es al aire, mejor. Alimentos picantes, bueno, que yo no conozco, porque frutas ricas en vitaminas, consumir chocolate a base de cacao. El reír de por sí nos lleva a tener endorfinas. ¿Qué más? El abrazar a alguien, ¿no?, querido, acariciar a nuestra mascota, ¿cómo nos sentimos? Felices, ¿no? Pero no por la dopamina, sino por la endorfina. Y obviamente esto también contribuye a tener un buen enamoramiento y estar en un estado muy armonioso. A eso implica que debemos de practicar deportes, o lo mejor un hobby, que es lo que nos lleva a tener gran cantidad de endorfinas. Finalmente tenemos que decir que para cada neurotransmisor vamos a tener su receptor, como por ejemplo, para acetilcolina se conocen como colinérgicos, y hay de dos tipos, nicotínicos y muscarínicos, y estos van a estar ubicados en determinadas regiones del cerebro y por lo tanto
vamos a ver su acción. Si es para las adrenalinas, entonces receptores adrenérgicos, y para la dopamina, dopaminérgicos. Para el GABA, bueno, como GABA A, que hemos mencionado, también es GABA B. Serotoninérgicos para la serotonina, glutamato para el glutamato en sí, y opiáceos, receptores opiáceos se dicen justamente para el caso de las endorfinas. ¿Y por qué opiáceos? Porque como lo primero que se estableció para estas endorfinas es que controlaban mucho el dolor, ¿sí? Podían ver el control del dolor, y el opio, hace muchos años se utilizaba justamente para neutralizar el dolor, de ahí surgió esa palabra de receptores opiáceos. Conclusión, hay 3 neurotransmisores que tenemos que tenerlo en cuenta. Dopamina, sí, porque nos motiva, nos da el inicio. ¿Y quién permite que se pueda ejecutar? La adrenalina nos da la acción. Pero esa acción tiene que ser regulada, no nos podemos descarrilar. Para eso necesitamos quien le dé seguridad, quien nos dé sabiduría, la serotonina, que nos va a permitir frenar la acción. No seas loco, no dices yo. Porque a veces nos vamos y nos vamos, ¿no? Entonces hay que frenar. Necesitamos serotonina. Y finalmente, mantener siempre nuestro sistema digestivo, porque es el basurero de nuestras emociones. Y si ese intestino no está funcionando bien, hay fermentaciones, constipación, inflamación y fatales. ¿Cómo contribuimos a nuestra buena digestión? Incluyendo la presencia de microbiomas, de bacterias positivas, como lactobacillus, Bifidobacterium, como Fecalibacterium, los famosos probióticos. Así que jóvenes, a cuidar mucho nuestros neurotransmisores y nuestro sistema digestivo. ¿Okay? Bien, ahora vuelvo a la clase y este sería entonces la clase del día de hoy. No sé si tienen la hoja de asistencia. ¿Quién la tiene?